Hola, en este video te voy a explicar cómo calcular el volumen de un prisma. Pero primero, veamos qué es el volumen. El volumen es una región del espacio en tres dimensiones que son el largo, el ancho y la altura. La unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. Ahora, veamos qué es un prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases. Observa este prisma pentagonal, cuyas bases superior e inferior son iguales. Fíjate que sus caras laterales son paralelogramos y posee tantas caras laterales como lados tenga el polígono de sus bases, en este caso, 5 caras laterales. Los prismas se nombran por la forma de su base. Vamos a ver otros ejemplos de prismas. Observa que de acuerdo a su base reciben su nombre. El prisma triangular tiene como base un triángulo. El prisma cuadrangular son aquellos que tienen como base un cuadrado. Los prismas trapezoidales tienen como base un trapecio. El prisma rectangular, cuya base es un rectángulo. El prisma pentagonal, que como vimos en el ejemplo anterior, tiene como base pentágonos, y el prisma hexagonal, cuyas bases son hexágonos. Así como estos prismas, existen muchos otros diferentes. Vamos a ver las partes de un prisma. La cara superior e inferior de un prisma se llaman bases y son paralelas e idénticas. El prisma también tiene caras laterales que son paralelogramos. Un prisma posee tantas caras laterales como lados tienen sus bases. Un prisma también tiene aristas. Las aristas son las líneas que son el límite o frontera entre sus caras. Los vértices también forman parte de los prismas y son los puntos de unión de las aristas. Además de lo que te he mencionado, los prismas también poseen altura. Ahora veamos el volumen de un prisma. El volumen de un prisma se calcula sumando el área de la base del prisma, de acuerdo a la figura de que se trate, por la altura del prisma. Y podremos resumirlo en la siguiente fórmula, donde tenemos que V es igual al área de la base por la altura, que representaremos con la letra H. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente figura, que es un prisma triangular. Observa sus bases, son triángulos. Aquí tenemos los datos de este prisma. La base del triángulo es de 10 centímetros y la altura del triángulo es de 4 centímetros. Además, la altura de este prisma tiene una medida de 15 centímetros. Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de un prisma es igual al área de la base por la altura. Entonces, primero vamos a calcular el área de la base. Como se trata de un triángulo, la fórmula para calcular el área del triángulo es base por altura entre 2. Sustituimos los datos que tenemos en la figura, donde la base mide 10 centímetros, la altura del triángulo mide 4 centímetros y el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 2. De aquí obtenemos como área del triángulo 20 centímetros cuadrados. Una vez que obtuvimos el área de la base de este prisma, vamos ahora a multiplicarlo por la altura del prisma, que son 15 centímetros. Nos queda que el volumen es igual a 20 centímetros cuadrados por 15 centímetros. Con lo que obtenemos que el volumen de este prisma es 300 centímetros cúbicos. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un prisma cuadrangular. Es decir, sus bases, tanto superior como inferior, son cuadrados. Nos proporcionan aquí los datos de esta figura y nos dicen que la base tiene de lado 3 centímetros. Recuerda que en el cuadrado todos los lados miden lo mismo. También nos dicen que el prisma tiene una altura de 23 centímetros. Aquí tenemos la fórmula para calcular el volumen del prisma. Lo que vamos a hacer primero es obtener el área de la base. Recuerda,
la fórmula para calcular el área de un cuadrado, que es la figura que tiene de base este prisma, es área es igual a lado por lado. Este cuadrado, que es la base del prisma, mide 3 centímetros de lado. Entonces, sustituyendo los datos, nos quedará que el área de este cuadrado es igual a 3 centímetros por 3 centímetros. Realizando la multiplicación, tenemos que el área de la base son 9 centímetros cuadrados. Habiendo realizado lo anterior, ahora vamos a multiplicar el área que obtuvimos por la altura del prisma. Y tenemos que sustituyendo los valores nos queda que el volumen es igual a 9 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado, por 23 centímetros, que es la altura del prisma. Realizando la multiplicación obtenemos como volumen de este prisma cuadrangular 207 centímetros cúbicos. Tenemos aquí un tercer ejemplo donde nos presentan un prisma hexagonal. Los datos de las figuras son estos. Tenemos que la base es un hexágono y se trata de un polígono regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo. De lado, este hexágono mide 5 centímetros y tenemos que su apotema mide 2 centímetros. Además, nos proporcionan también la altura del prisma, que son 13 centímetros. Tenemos aquí la fórmula para calcular el volumen del prisma y primero vamos a obtener el área de la base. Recuerda que para obtener el área de un polígono regular como el hexágono, debemos de utilizar la fórmula área es igual a perímetro por apotema entre 2. Recuerda que el perímetro de un polígono regular se obtiene multiplicando la medida de uno de sus lados por el número de lados que tiene este polígono. En este caso el hexágono tiene 6 lados y mide de lado 5 centímetros, entonces vamos a multiplicar 5 por 6. De esta multiplicación obtenemos 30 centímetros y este es el perímetro del hexágono. El perímetro lo vamos a sustituir en la fórmula. Y tenemos que el apotema mide 2 centímetros, también lo vamos a sustituir. Y vamos a realizar la multiplicación en la parte de arriba, que son 30 centímetros por 2 centímetros. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2, con lo que obtenemos 30 centímetros cuadrados. Ahora, teniendo ya el área de la base, que es un hexágono, vamos a multiplicar por la altura del prisma. Sustituyendo los valores tendremos que el volumen de este prisma son 30 centímetros cuadrados, que es el área de la base, por 13 centímetros, que es la altura del prisma hexagonal. Realizando la multiplicación tenemos que el volumen de este prisma hexagonal es igual a 390 centímetros cúbicos. Como observaste, es muy fácil obtener el volumen de un prisma. Solo necesitas conocer qué fórmula utilizarás para obtener el área de la base, de acuerdo a la figura que tenga, y después multiplicarlo por la altura del prisma. Te voy a dejar algunos ejercicios de repaso para que realices a manera de práctica en tu cuaderno. No olvides suscribirte, darle like y clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.